fisiopatológica o cómo, en base al concepto fisiopatológico, yo puedo interpretar los signos y síntomas, o si ustedes quieren al revés de los signos y síntomas, nos vamos a la parte fisiopatológica. Y ahí es cuando yo quiero llegar a la segunda parte de conversar con ustedes respecto al caso clínico. Miren ustedes, expliqué la semana pasada que en el caso clínico nosotros no tenemos, o sea, pueden poner el caso clínico en una vista en su trabajo, ¿ya? Pero no me tienen que estar leyendo el caso clínico, ya yo lo sé, ya ustedes lo conocen. Entonces yo tengo mi anamnesis y de mi anamnesis lo que voy a tomar, si ustedes quieren lo ponen en su PPT, lo marcan de otro color, lo subrayan, lo ponen en negritas, los diferentes signos y síntomas que tiene el paciente. El paciente viene con cefalea intensa, remarco cefalea interna. Paciente refiere epíxtasis masiva de forma abrupta, lo remarco, epíxtasis de forma abrupta. Paciente no moviliza miembro superior, remarco, o sea, remarco esos datos. Entonces, con esos datos que tengo yo, más lo que me dicen la anamnesis de factores de riesgo, paciente que tiene 88 años y sufrió caída, a carambas, ese es un dato importante para mí. Paciente fumador crónico o paciente con hipertensión arterial diagnosticada hace 10 años con tratamiento irregular. Entonces, todos esos son factores que van a ayudarme a que yo pueda pensar qué es lo que tiene mi paciente. Entonces, ustedes me establecen una relación fisiopatológica entre la sintomatología del paciente o la signología del paciente y lo que probablemente pueda tener. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene cefalea intensa. Encima es mayor de edad. Y me dicen que en los últimos 3 días ha desconocido a sus familiares y se queja de que ve luces. Entonces, todo eso lo voy analizando y digo, a carambas, ¿por qué puede ser que tenga dolor de cabeza? Es diferente el dolor de cabeza en un niño, en un adulto, que en un anciano. Pues tiene dolor de cabeza, que puede ser por hipertensión endocraniana, es decir, algo está generando mayor presión. Encima tiene problemas visuales, carambas, tiene que ver con la presión intracraniana. Y no reconoce. Eso es un problema que está en la zona encefálica. Todavía no sé dónde, pero esos síntomas me van llevando hasta ese tipo de proceso. Y como tiene 70 años, 75 años, es plausible que tenga una tumoración que puede ser un cáncer. Entonces puedo plantear esa posibilidad. El examen clínico, igualito. Uno hace el examen clínico y los hallazgos del examen clínico solo me interesa lo positivo. Ya les he dicho, existen historias clínicas en positivo e historias clínicas en negativo. La historia clínica en negativo es la más antipática de leer porque es la que dice, no diabetes, no tuberculosis, no hipertensión, no problemas renales, no. Es un estilo. A mí que me interesa, más pragmático, lo positivo. ¿Qué encuentro lo positivo? Si mi paciente tiene presión normal, pulso normal, respiración normal, pero pesa 100 kilos y tiene edema de miembros inferiores, no voy a estar diciendo paciente con presión normal, pulso normal, sino de frente me voy a lo que me interesa. Este es un paciente que presenta sobrepeso y edema de miembros inferiores. Y después estaré tratando de tejer qué pasa con esa, cómo el sobrepeso puede generar el edema o el edema es diferente del sobrepeso. Ya es cuestión que uno lo vaya poco a poco analizando. Lo que estoy dando son sencillamente ejemplos. De tal manera que después de evaluar todo lo que tiene mi paciente,
con los antecedentes, el examen clínico y los exámenes de laboratorio, ¿no? Y en los exámenes de laboratorio, lo mismo, les digo, miren, ¿qué significa leer un examen? No significa hablar todo lo que tiene el letra, sino leer un examen significa evidenciar lo que no está dentro del valor normal. Entonces, si me dicen, hemograma del paciente, hemoglobina 5.2 miligramos gramos decilitro. Glóbulos rojos, perdón, glóbulos blancos, 18.550. Segmentados 70%, abastonados 8%. Plaquetas 80.000. Cuando voy a leer ese examen, sencillamente le digo, ay, el hemograma presenta a un paciente que tiene anemia, porque está con 5 puntos y pico de hemoglobina. Tiene una leucocitosis, porque tiene leucocitos aumentados. Y como tiene aumento de bastones y de neutrófilos, esa es una leucocitosis con desviación izquierda, que me está indicando un proceso infeccioso agudo. Y además tiene plaquetopenia, porque las plaquetas están en menos de 100.000. Entonces, una vez que ustedes han leído así un examen, ¿y eso qué significa? Que tienen que conocer los valores normales de las constantes vitales. Por eso que fisiopatología es la aplicación de los conceptos fisiológicos para poder descubrir la enfermedad. De manera tal que si mi alumno no ha tenido una buena base o no conoce mucho de fisiología, va a tener serios problemas para el desarrollo de la fisiopatología. Y finalmente, para acabar con esta parte y entrar a la que nos interesa, el hecho de que el paciente, que terminen el caso y terminan, el paciente que ha tenido un coma porque era el seminario o así lo decía, ¿no? A mí me interesa que de lo que todos ustedes han desarrollado en la fisiopatología de ese paciente por el caso clínico, me puedan decir cuál es la causa o por qué se originó el problema en ese paciente. Por ejemplo, muy pocos me han dicho de que lo que este paciente sufrió en caso de coma tenía un electrocardiograma que me indicaba infarto. Entonces, lo que pasó con esta paciente, que con todos los dedos que tenía, pero si no voy a la parte fisiopatológica que me interesa, fue una paciente que tuvo un infarto. ¿Y qué pasa cuando tengo un infarto? Yo tengo una parada cardíaca o una disminución de la función cardíaca. ¿Qué ha pasado con esta paciente? Si el corazón no bombea, además de su arteriosclerosis, eso nos lleva a pensar de que lo que se encontró en la tomografía, que era cuadro de daño, de isquemia del tronco e isquemia cerebrales, se explicaba por todo eso. Aquel grupo que me hubiera contestado así, yo le ponía una excelente nota. No lo han hecho porque, bueno, quizás no había mucho orientación, pero ahora ya saben, eso es lo que tienen que hacer. Y por favor, mantengan el esquema. Lo que le digo a mis alumnos del último año. La formación médica nos va a hacer generar esquemas mentales en los que nunca vamos a olvidarnos de cosas. Y entonces el esquema para ustedes desde ahora es anamnesis. ¿Qué es lo que el paciente me dice? ¿Por qué vino el paciente? ¿Qué trae el paciente de signos y síntomas? Y junto con la anamnesis vienen los antecedentes, que generalmente me establecen los factores de riesgo. Con antecedentes y anamnesis, de repente yo puedo saber qué es lo que tiene el paciente. Quizás, pero todavía no conozco los mecanismos fisiopatológicos. Por eso que viene el examen clínico.
Entonces, recién, por favor, para ustedes, recién cuando me evalúen la anamnesis con antecedentes, el examen clínico, recién en ese momento pueden darme o pueden pensar en una presunción diagnóstica. Y con los exámenes auxiliares complementarios que pueden ser de imágenes, ustedes pueden determinar. O sea, no me interesa que me digan exactamente, este paciente tiene un coma por daño de tal arteria y tal nivel. No, pero sí me pueden decir, este es un paciente que hizo un coma estructural por una isquemia cerebral generada por una hipovolemia generada por un infarto cardíaco. De esa forma me han hecho el concepto fisiopatológico. ¿Está bien? Ahora entramos a la parte nuestra. Vamos a ver entonces un poquito de esto, hipertensión arterial. ¿Correcto? Y este básicamente es este básicamente es nuestro patrón de esquema. ¿Correcto? Que la hipertensión arterial, esencial en este caso, va a depender básicamente o una realidad simpática aumentada o mucho estímulo o a disfunción de membranas. ¿Eso que va a generar? Aumento de resistencia vasculares, alteración del volumen circulante de los electrolitos, ¿no? Que me va a llevar a la hipertensión arterial. Y esa hipertensión arterial va a generar algún tipo de síntomas. Los más característicos que ustedes tienen, cefalea, palpitaciones, fosfenos o acúfenos. Aquí me sirve para decir que cuando ustedes encuentran o se les envía un nuevo signo, tienen que decir a qué corresponde ese signo. No tanto cómo se realiza el signo. Por ejemplo, me han hablado de Babinski. ¿Para qué me sirve Babinski? Y otra cosa más, temporalicemos los procesos. Si yo estoy trabajando con un adulto, ¿para qué me pongo a hablar de lo que pasa en un niño? Entonces, Babinski positivo, y empieza. El Babinski positivo es un signo que se puede encontrar en los niños menores de 2 años, pero si estoy trabajando con una persona que tiene más de 60, no tiene razón de poner. Y como estamos en fisiopatología, ¿qué me interesa? ¿Qué significa Babinski? Significa daño de vía motora. Punto, se acabó. Pero si me ponen a hablar, no que el Babinski se hace cogiendo la planta del pie, eso lo harán cuando en semiología les expliquen cómo se hace el reflejo de Babinski. Ahora me interesa en fisiopatología qué significa un Babinski positivo. Daño de motoneurona. Punto, se acabó. Y de acuerdo a otros signos, me podrán decir si es motoneurona baja o es motoneurona alta. Así de sencillo vamos a ir trabajando. ¿Está bien? Ya. Sigamos. Vamos bien entonces. ¿Qué tenemos? Hipertensión arterial. ¿Cómo se puede clasificar? Básicamente, de acuerdo al grado de la presión obtenida en la medición, ¿no? Los niveles, o de acuerdo a la etiología. Eso es indistinto. Ahora bien, si me voy, acá tenemos el problema, perdón, se me adelantó. Acá tenemos uno de los de las clasificaciones que hay. Yo no sé cuál habrán hecho ustedes en su teoría. Yo solamente manejo el esquema, ¿no? Entonces hablan pues de la hipertensión normal, menos de 120, 180, y aquí todavía mantienen hasta 139, 89, que son los datos que para Perú se mantienen como los lindis. Es decir, una persona por hasta esta presión se considera como normotenso. Encima de 140, encima de 90, ya pasa a ser hipertenso. Entonces ven ustedes acá, hipertensión de grado 1, 140, 159 o 90, 99 de diastólica. Grado 2, 160, 170 y luego viene grado 3. ¿Dónde viene la confusión? Aquí, ¿no? Donde los americanos establecen diferentes variables, ¿no? Entonces, ellos ya hablan, miren, de presión estadio 1, 130, 139
y diastólica 80-89. Por si acaso, esta clasificación solo es exclusiva para los americanos. Es más, hay muchos estados y muchas asociaciones en Estados Unidos que no aceptan esta nueva clasificación. Porque si nosotros aceptaríamos esta clasificación, no solo tendríamos problemas en cardiología, sino, por ejemplo, en obstetricia, donde tenemos el cuadro de la preeclampsia, que es la hipertensión del embarazo, que tiene valores 140-90 como índice. Entonces, si yo voy a pasar a estos valores, entonces voy a ver que mi número, entre comillas, de preeclámpticas van a aumentar. Entonces, solamente esto queda como un concepto. Seguimos manejando el valor de 140, 90 para arriba, sería el cuadro de hipertensión. Ahora, la otra clasificación es por cuestión etiológica, ¿no? Es decir, o es una hipertensión primaria esencial, ¿no? En la que no podemos encontrar la causa, que son las mayorías, o es una hipertensión arterial secundaria a algún fenómeno o algún proceso que el paciente tiene. Y entonces, miren ustedes, todos los procesos patológicos tienen que ver con carga genética. Y aquí lo que les presento es una relación entre la parte genética y la parte ambiental, los estilos de vida. Entre ellos tienen que entenderse. Muchos pacientes tienen una carga genética que les facilita la hipertensión, que es lo que se llama ahora los fenotipos. Entonces ven ustedes, aquí tienen una serie de fenotipos, ¿no?, que tienen que ver para el manejo adecuado de la presión arterial, sistema nervioso, simpático del autónomo, factores endoteliales, hormonas vasopresoras, excreción de sodio, cantidad de líquido, el sistema de la hepatina quinasa, ¿no? Todos los sistemas que intervienen. Estos sistemas interactúan para generar lo adecuado o lo inadecuado de la presión arterial. Algo que es importante recalcar es el concepto de la programación fetal, que ya es un concepto establecido y reconocido. Es decir, si bien nosotros tenemos nuestros genes en nuestro DNA que están dando las órdenes para el desarrollo funcional celular, el medio o lo que se llama la epigenética puede hacer que esos genes no se expresen completamente o sencillamente no se expresen. O sea, no estoy dañando DNA, sencillamente estoy generando que haya genes que no se expresen. Entonces, cuando un feto es sometido a estrés porque la mamá no se alimenta bien, porque la mamá está sometida a mucha tensión emocional, porque la mamá tiene hiperandrogenismo o la mamá tiene problemas de sobrepeso, hiperinsulinemia, esos factores epigenéticos van a generar que ese feto pueda desarrollar más adelante determinada patología. Entonces, mamás muy estresadas, mamás con aumento de peso, van a generar que con facilidad esos niños sean niños que nazcan con bajo peso al nacer y que desarrollen más adelante cuadros de hipertensión. O sea, ahora ya se está trabajando el concepto de la programación fetal. Y ahí les muestro un datito que vean ustedes cómo los factores de riesgo amplían la base para hipertensión. Entonces, miren, de los que nacen solamente este grupo de susceptibilidad genética, que son los que teóricamente vemos el punto pico máximo para y la base para que hagan hipertensión. Pero si a esto le aumentamos la obesidad, vean ustedes, de todos los susceptibles encima que son obesos, la base se amplía mucho más. Y si encima tengo los susceptibles, más los obesos, más los que consumen alcohol, la base se amplía mucho más. Por esa, o sea, en otras palabras, además de la forma de la programación fetal, los llamados factores de riesgo son elementos epigenéticos que van a facilitar la posibilidad de que las personas desarrollen más adelante hipertensión. Ahora, entramos a lo que nos gusta, la fisiopatía.
¿De qué depende la presión arterial? Básicamente de los dos elementos, del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. ¿Correcto? Un poquito de agua voy a tomar. Listo. Primera cosa. Segunda cuestión. ¿Y el gasto cardíaco de quién depende? Del volumen de eyección y de la frecuencia cardíaca. ¿No? Mientras que la resistencia vascular periférica depende de la dinámica funcional de ese endotelio y de la dinámica funcional de los vasos o de las paredes que cubren ese vaso, que son básicamente músculos. Ahora bien, el volumen de eyección es lo que llamamos la precarga. Y la precarga depende básicamente del volumen que maneja el riñón, ¿no? Por eso ven ustedes, no sé cómo bajar esto. ¿Sí? Para bajar, ¿no? Depende de una carga genética. Vamos a ver que hay personas retenedoras de sal. Vamos a encontrar hay personas que tienen bajos niveles de renina o altos niveles de renina. O hay personas que tienen daño renal. En todo caso, eso me va a modificar la precarga, ¿no? Y si seguimos... Sí. Aló, se me fue. Un ratito se... Sí. Se fue la presentación. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Pero no, Sí, lo escuchamos. sí, pero no se ve, se fue la presentación. Ay, qué cosa. Vamos a cargarla de nuevo, ¿ya? Un ratito. En el caso clínico, hipertensión. Ya, ahora sí. ¿Lo ven? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Acá estamos. ¿No? Ya. Ahí nos habíamos quedado. Es un... El otro elemento que interviene es la actividad enérgica por el estrés que tienen mis alumnos de fisiopatología. Y entonces, no, vamos a ver que juega el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿No? Y eso va a generar que trabaje más el riñón, aumente la precarga, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión. O por otro lado, el sistema renina-angiotensina que se mantiene va a generar hipertrofia de la muscularis, va a generar alteración del endotelio y lo que tengo, una resistencia vascular periférica aumentada y eso me va a llevar a la hipertensión. Bien, listo. Ahora bien, esto es básicamente el esquema, la sopa de fideos, como yo digo, que nos indica la fisiopatología. Lo importante de esto es que al final los cuadros en fisiopatología nos ayudan mucho a entender. Voy a dejar ese cuadro para el final porque tengo otro más bonito. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, cosas importantes para nosotros. ¿Qué entendemos? Que la presión arterial tiene sistemas presores y sistemas depresores. Y que tienen que ver básicamente con resistencia vascular periférica. Y aquí tienen ustedes los dos grupos. Por un lado, quienes aumentan la resistencia y quienes disminuyen la resistencia. Angiotensina 2,
norepinefrina, epinefrina, hormona antidiurética o vasopresina, endotelina, los eicosanoides de cadena larga y neuropéptido I me aumentan la resistencia. Contrariamente, vamos a encontrar que claricinina, óxido nítrico, peptidobacterial natriurético, prostaglandinas y las prostaciclinas me disminuyen. ¿Correcto? Por un lado, y luego tenemos los mediadores del gasto cardíaco. Cuando me aumente el gasto cardíaco y cuando me disminuye el gasto cardíaco. ¿Para qué me sirve esto? Porque cuando yo tenga un paciente que me da sintomatología y me dice, es un paciente que ha tenido una pérdida sanguínea, eso significa que hay menos precarga, menos eyección y por lo tanto su presión baja. O contrariamente, dice, un paciente que ha sido sometido a estrés porque lo han amenazado de muerte desde hace 5 meses y está encerrado en su casa. Ese paciente en estrés constante que está generando una serie de mecanismos para facilitar que se produzca, además de otras cosas, su hipertensión. Avanzamos. Ahora, la obesidad, la resistencia a la insulina y la diabetes es una causa para hipertensión arterial. ¿Por qué? Y aquí lo vamos a ver nosotros. El paciente obeso que tiene aumento de grasa abdominal, por lo tanto va a liberar mayor cantidad de ácidos grasos libres. ¿A qué me va a llevar eso? A dislipidemia. ¿Y qué hace la dislipidemia? Me va a dañar vasos sanguíneos. Lo dejo por ahí. Además, este paciente que hace dislipidemia y es obeso, por ahí. Y si tiene diabetes mellitus tipo 2, no. La diabetes mellitus viene a ser la consecuencia final de una resistencia a la insulina. Entonces, si mi paciente es obeso, la resistencia a la insulina está en relación a la masa corporal. Más peso, más resistencia a la insulina. ¿Qué hace el páncreas? Libera mayor cantidad de insulina para compensar esa resistencia. Y entonces tengo que la hiperinsulinemia con la dislipidemia, la obesidad, me va a dar el famoso síndrome X o el síndrome metabólico, donde está comprometido hipertensión, dislipidemia y obesidad. Ahora, ese paciente con resistencia a la insulina, que está botando mayor cantidad de insulina, en un momento se va a agotar y al agotarse la hiperglicemia se vuelve constante y entonces ahí me desarrolla la diabetes mellitus tipo 2. Una cosa. Ahora, ¿qué pasa con la hiperinsulinemia? ¿Qué hace la insulina? Y vean ustedes, la insulina me genera hipertrofia vascular. Si tengo hipertrofia vascular, ¿qué voy a tener? Resistencia vascular aumentada. La hiperinsulinemia me retiene sodio. Y si yo retengo sodio, tengo mayor volumen, tengo mayor precarga y tengo mayor facilidad para hacer hipertensión. Y la hiperinsulinemia me aumenta la actividad nerviosa simpática, que es uno de los elementos para que haya mayor presión. De tal manera que, miren, la hiperinsulinemia me genera hipertensión. Por eso que los pacientes con hiperglicemia o los pacientes diabéticos fácilmente me hacen la hipertensión. Ese es por un lado. Además, la resistencia a la insulina directamente también me va a generar el problema de hipertensión. Miren ustedes. La otra cosita que quería ver es esto que tiene que ver acá, que decía el cuadro. Miren, acá tenemos el problema de los reguladores, quienes regulan la presión y los problemas etiológicos. Por ejemplo, si tengo aporte excesivo de sodio, ¿qué va a pasar? Voy a tener aumento de volemia. Si mi riñón poquito a poquito va envejeciendo, ¿cómo envejece un riñón? Disminuyendo sus números de nefronas. Por eso que los adultos tienen mayor riesgo de hipertensión. Este es uno de los factores. Si me disminuye las nefronas, voy a tener retención de sodio. Y si tengo retención de sodio, me aumenta la volemia. Aún ahí. Si soy estresado, como hemos visto, ¿no?
El estrés genera vasoconstricción, disminuye superficie de filtración. Hay la hiperactividad nerviosa simpática que va a generar aumento de la contractilidad. Ese aumento de sodio y de retención de agua que me lleva a aumento de la precarga, y ese aumento de contractibilidad a que me lleva a aumento de la frecuencia cardíaca, y entonces frecuencia cardíaca por gasto cardíaco, entonces tengo el problema de la hipertensión. Por ahí, me voy para el otro lado. Si tengo una alteración genética, eso me va a generar una alteración de renina-angiotensina. ¿Qué hace el sistema renina-angiotensina? Ahorita lo vamos a ver, pero básicamente me genera una constricción funcional. Si mi paciente encima es obeso, tengo alteración de membrana celular, hemos visto el problema de la insulina y ahora esta alteración genera más constricción funcional porque al dañarse mi endotelio, disminuyo mi endotelina y aumento disminuyo mi óxido nítrico, que es vasodilatador, y aumento mi endotelina, que es vasoconstrictor. ¿Correcto? Y la hiperinsulinemia, que ya hemos visto lo que hace con la hipertrofia estructural. Entonces, daño endotelial, problema de insulina en diabéticos, problema de estrés en muchos de nosotros, ¿no? Problema de renal, eso aquí nos va a llevar a un aumento del gasto cardíaco, a un aumento de la frecuencia cardíaca y por lo tanto resistencia ocular aumentada, gasto cardíaco aumentado, hipertensión. Miren ustedes cómo estamos yendo de los procesos que vemos a la parte fisiopatológica. ¿Qué más tenemos? Sistema nervioso central, el otro elemento importante. Y aquí el más importante, la noradrenalina. Porque la noradrenalina funciona con receptores alfa-adrenérgicos y con receptores beta-adrenérgicos. ¿Y qué es lo que hacen los receptores beta-adrenérgicos? Inotropo positivo, me aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión y me hace liberación de renina. La renina actúa con el angiotensina 2, se libera aldosterona y eso me lleva a retener más líquido, expansión del volumen. ¿No? Y además, la noradrenalina activa la acción de la adrenalina y por lo tanto, por ese lado, al ser vasopresora, facilita más la presencia de hipertensión. Entiendan, por favor, es diferente la liberación de noradrenalina cuando yo tengo el sistema de alerta, es decir, en este momento hay un terremoto y tenemos que salir corriendo o viene un asaltante a quitarme la cartera, ahí tengo yo liberación de noradrenalina, pero esa liberación de noradrenalina es pasajera y no genera daños en un sistema de alerta y defensivo. El problema es la noradrenalina en aquellos pacientes que mantienen estrés prolongado o una situación que los lleva a estar siempre en estrés. Espera. Es lo que le decía a ustedes, ¿no? La relación de angiotensina y la renina. Es decir, el angiotensinógeno, por acción de la renina, ¿no? Cuando baja la presión, cuando hay menos sodio en el túbulo renal o cuando se activa el sistema nervioso renal, sale la renina. Y el antiestrogenogenógeno se convierte en angiotensina 1. ¿A dónde se va? A los pulmones. ¿Y quién está en los pulmones? Los famosos receptores. Tan de moda ahora con este problema del COVID, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a tener es que la ECA la va a convertir en angiotensina 2, que va a actuar en diferentes órganos, en suprarrenales para liberar aldosterona, tiene sodio, en el riñón para el problema de natriuresis, en el intestino, también tiene que ver, en el sistema nervioso central para hacer y la tendencia a tener un apetito e ingerir mayor cantidad de sal, y la vasopresina, que es antidiurética. Mira, a nivel del sistema nervioso, también actúa con la descarga simpática, generando vasoconstricción. En el corazón hemos visto por efecto beta, aumento de la contractibilidad y finalmente que tenemos aumento del volumen, lo que nos lleva a aumento de la resistencia y lo que nos lleva a la hipertensión.
Cuando uno analiza a un paciente, ve qué problemas puede tener ese paciente para que en este cuadro fisiopatológico uno pueda entrar y saber qué es lo que está pasando con él. Luego tenemos el endotelio, el más importante, ¿no? Y solamente para que vean ustedes, mientras el endotelio sea un endotelio funcional, va a liberar sustancias que van a proteger, como son las sustancias vasodilatadoras, van a ser sustancias que impiden la coagulación intravascular, pero cuando el endotelio se daña o es disfuncional, se modifica toda su mecánica, toda su función y tenemos facilidad para que haya mayor agregación plaquetaria, para que haya los ateromas, para que haya coagulación intravascular, ¿no? Para que disminuya la fibrinolisis, con lo que ayudamos a que la resistencia vascular periférica aumente y se genere todos los problemas, ¿no? Y este es un cuadro, pero básicamente lo que me interesa es que recordemos que la hipertensión lo que va a generar son daños de órganos, y eso es lo que tenemos que apuntar nosotros. Y el primer órgano que daña la hipertensión es el endotelio. Por lo tanto, donde hay hipertensión, vamos a encontrar daño endotelial. Y si esa hipertensión tiene factores de riesgo o viene acompañada de otras enfermedades que también me dañan endotelio, entonces definitivamente el daño circulatorio y el daño de hipertensión se va a dar. Entonces, no es lo mismo que un hipertenso no sea diabético a que el hipertenso sea diabético, porque el hipertenso ya me está dañando endotelio. Y el sujeto diabético también está dañando endotelio. Por lo tanto, sumado los dos, tenemos el gran problema de resistencia vascular. Pero no solo eso. Toda terminación, perdón, toda circulación terminal es dañada por hipertensión, por el problema del endotelio. El riñón va a ser dañado. La retina, los ojos van a ser dañados. Entonces, cuando uno entiende ahora fisiopatológicamente a un paciente hipertenso, me voy a pensar, este paciente lo primero que tiene es daño endotelial. Si tiene daño endotelial y además me dicen que tiene dislipidemia, entonces fácilmente me está haciendo ateromatosis con los problemas que pueda tener, por un lado. Pero por otro lado, recordarme, ¿quién bombea la sangre? El corazón. Entonces, el segundo que va a tener problemas va a ser el corazón, porque ese corazón va a empezar a bombear contra una resistencia vascular, contra una poscarga aumentada. Y al principio va a compensar eso aumentando su fuerza mediante la hipertrofia ventricular. Pero luego es tan grueso ese ventrículo y es tan disminuida la cámara ventricular que ese corazón se vuelve insuficiente. Entonces, cuando yo tengo un paciente hipertenso que me dicen que tiene cardiomegalia y que se está hinchando los miembros inferiores o que tiene estertores en los pulmones, me está diciendo, oye, este es un hipertenso crónico que tiene una complicación cardíaca, que es primero una cardiomegalia con insuficiencia cardíaca, y por eso es que está empezando a llenarse los pulmones de agua, lo que se llama un edema pulmonar agudo. Y no lo estoy haciendo de adivino, sino basándome solo en los conceptos fisiopatológicos, ¿no? Y eso más o menos era lo que yo quería darles a ustedes, complementar lo que ustedes pueden haber aprendido o estudiado en sus clases de teoría. Antes que me olvide, me han enviado un correo que hay 2 alumnos, ¿no?, que han tenido problemas para dar su pasito, ¿no?, y me han encargado que yo les tome el paso de forma oral. O sea que al término de la clase, por favor, esos 2 alumnos se quedan
porque yo les voy a tomar el paso oral respecto a la fisiopatología del coma que se lo pusieron establecer, ¿no? Preguntas que tuvieran, amigos míos. Porque voy a poner la última, que sería esa. ¿Alguna pregunta? ¿Va a pasar lista, doctor? Ah, verdad, me había olvidado de la lista. Por esta vez no la voy a pasar. Y les cuento por qué no la voy a pasar. Porque teóricamente yo tengo 124 alumnos, más o menos. ¿Correcto? En la primera vez que pasé la lista, tuve 144. O sea, tuve 20 por generación espontánea. Pero en la segunda lista de la semana pasada, tuve 214 alumnos. ¿De dónde aparecieron? No lo sé. Y la respuesta me dijeron, es que de repente de otros grupos, de otros profesores se han pasado. Y eso es imposible. Porque el doctor Hernán Ruiz, que es el otro profesor de fisiopatología, está haciendo lo mismo que estoy haciendo yo con el otro grupo de la promoción. Entonces, como no pueden explicarlo eso, y yo no, ¿cómo me explican que Hernán Ruiz tuvo 114 y yo 200 y sale como 330 y tantos alumnos? ¿De dónde aparecieron 134 alumnos? ¿No? Entonces, y nos dijeron, bueno, entonces pasen lista y ustedes guarden la lista y cuando las necesitemos, si las necesitamos, se las voy a pasar. Yo no creo en la lista por una sencilla razón. Las personas son lo responsable suficiente para asistir a su seminario. El que no quiere, porque no puede, porque considera que está perdiendo el tiempo, esa es cosa de él. Lo que yo estoy tratando es de formarlos a ustedes en las ciencias médicas, en este caso fisiopatología, que es el primer curso de medicina. En el primer curso donde se enfrentan ustedes a ver cuánto aprendieron, cuánto tienen de conocimiento. Entonces, si mis alumnos, entre comillas, no asisten porque no quieren, esa es cosa de ellos. Yo no sé si la próxima semana tome lista. Esa es una cosa que voy a tomarlo así. Porque si no, decir, oye, Villanes no toma lista, ya no hay que ir. No, hoy día no se me ocurre tomar lista. No tengo ganas de tomar lista. Fisiopatológicamente no voy a tomar lista. La próxima semana de repente ya me cambié mi enfermedad y vuelvo a tomar lista. Así que no se preocupen por eso. Los dos alumnos que tienen que dar examen conmigo, por favor levanten la mano. Quiero ver su manito levantada.